Bien. Muy buenos días, ¿cómo les va? Yo soy Martín Díaz Orista, me presento. Soy ingeniero agrónomo, docente en la Universidad de La Pampa, consultor agropecuario y algo de especialista en nutrición de cultivos y producción. La intención de hoy, primero, es agradecer esta oportunidad de capacitaciones online para conversar sobre cómo construir un rendimiento potencial, cómo construir mejores resultados en nuestros cultivos, y en particular hoy de trigo, es que transitemos un camino para conocer de la nutrición de trigo y cuál es su participación en la formación de rendimiento. Por lo tanto, antes que sea muy tarde, quiero agradecer a los organizadores por esta propuesta, en este modo nuevo de interacción, a todos quienes están acompañándonos en esta trayectoria, y pido disculpas por las imperfecciones, porque es difícil hablar detrás de una cámara medianamente atado, es decir, sin movernos demasiado, y sin ver las expresiones y poder atender a sus inquietudes en el momento. Vamos a tratar de llevarlo lo más rápido posible para tener esos 10-15 minutos, como decía Agustín, de preguntas para el final. Creo que el método de las preguntas es a través del chat, que ustedes vayan presentándolas y que Agustín va a resumir y nos va a compartir hacia el final. Entonces, cuando hablamos de formar producción, de hacer rendimiento, lo que nos estamos centrando en cualquier cultivo, no solamente en el caso de trigo, es que la producción en la cual vamos a estar manejando tiene niveles de rendimiento diferentes según encontremos factores que lo definen, es decir, hay un rendimiento potencial asociado al sitio, a la oferta de recursos como radiación, condiciones de temperatura y la habilidad de los genotipos y la estructura en la cual disponemos del genotipo, es decir, fechas de siembra, densidades, distancias entre hileras, que definen hasta cuánto podemos producir, cuál es nuestro máximo nivel de producción esperable para un sitio, lo que llamamos rendimientos potenciales. Ese rendimiento potencial está expuesto a la ocurrencia de factores que lo limitan, como es la oferta de agua, como es la oferta de nutrientes, nuestra habilidad de corregirlo, el agua a través del riego, los nutrientes a través de la fertilización, y al implementar diferentes medidas que hacen al manejo de estos factores limitantes, nos encontramos con los que conocemos como rendimientos alcanzables, es decir, aquellos que están más próximos al potencial y que está en nuestra habilidad manejar las limitaciones en el contexto de la toma de decisiones de un cultivo, es decir, en toma de decisiones que generen un beneficio y que estén dentro de las posibilidades de nuestro manejo. Pero en definitiva, cuando cosechamos, nos enfrentamos a un rendimiento logrado, que es aquel rendimiento alcanzable afectado por el resultado de nuestra habilidad de proteger el rendimiento de malezas, plagas, enfermedades, o convivir con eventos extraordinarios, como puede ser el granizo o algunas condiciones de helada. ¿Por qué nos detenemos en los factores formadores de la producción en este punto? Principalmente para ubicar a la nutrición en su contexto. La nutrición, el manejo de los nutrientes, es la única herramienta que disponemos en los sistemas de secano para acercar a nuestra mejor estructura de captura de recursos, es decir, la búsqueda del objetivo de rendimiento potencial, que viene de la mano de la genética, de la mano de haber elegido la condición de siembra por fecha y densidad y estructura, que nos permite mejorar la producción. Es decir, cómo nos acercamos a los rendimientos potenciales, principalmente a través de la implementación de medidas o de decisiones que hacen a la producción, al manejo de los nutrientes, a la fertilización. Es así que los invito que durante esta presentación tratemos de identificar, discutir algunos elementos del funcionamiento de las plantas, la ecofisiología, en el cultivo, y cuál es el rol, identificar el rol que tiene la nutrición para formar rendimiento, principalmente para tener algunas herramientas que nos ayudan a disminuir
las incertidumbres, las dudas, la toma de decisiones para manejar los cultivos. ¿Cuál cultivo en particular? Trigo. ¿Y en qué condiciones? Las predominantes en la región pampeana, es decir, condiciones de secano, con suelos que vamos a discutir en qué condiciones están de oferta de nutrientes y cultivos en qué condiciones están de captura de recursos. La hoja de ruta, para hacer más gráfico cómo vamos a ir transitando estos minutos, es repasar algunos elementos del funcionamiento del cultivo, la ecofisiología, los componentes de rendimiento, qué es lo que tenemos capacidad de manejar o cuándo y cómo. Entender el rol de las brechas de producción ligadas principalmente a la nutrición, para posicionarnos en qué podemos hacer y cómo. Repasar sobre los nutrientes en su estado actual en la región pampeana y en particular algunos elementos generales que nos permitirían englobar algunas recomendaciones de manejo. Un aviso es, no vamos a hablar de recetas, vamos a tratar de volcar conceptos generales para poder, a partir de eso, empezar a transitar, posiblemente es lo que va a presentar Gustavo y lo que vamos a ver en las otras capacitaciones, cómo bajamos a la realidad, a nuestro lote, a nuestra toma de decisiones, estos conceptos que se integran a partir de achicar la brecha entre lo que podemos cosechar y lo que estamos cosechando desde el lado de la nutrición. El punto de partida de hablar de ecofisiología y hablar de cómo se forma el rendimiento es recordar que nuestra fábrica de producción está en las manos de plantas, que esas plantas están formando un cultivo, esa comunidad se llama cultivo, que sufren transformaciones a lo largo de su ciclo y que desde el lado del punto de vista fundamental de la producción agrícola, nosotros lo que estamos mirando, lo que nosotros nos preocupamos es que nuestro producto, nuestro resultado, está ligado a una cantidad, a un tamaño específico. Es decir, producimos lo que resulta del crecimiento de plantas individuales conviviendo en un conjunto que se llama cultivo, y cuyo resultado es acompañado de dos procesos simultáneos, o dos situaciones simultáneas que hacen, por un lado, al crecimiento, esos pasos irreversibles que vemos en los cultivos, que vemos en las plantas, aumento en la biomasa, partición, acumulación de biomasa en granos, rendimiento en granos o calidad de esos granos, es decir, el aumento de tamaño, los cambios cuantitativos, los cambios medibles que hacen a la formación del rendimiento, pero que están ligados íntimamente con cambios cualitativos, cambios funcionales que dan lugar principalmente a la diferenciación funcional de órganos a lo largo del ciclo de la vida de una planta que convive en comunidad, que por lo tanto tiene un factor de compensación y que de su función resulta el crecimiento. Esa complejidad nos lleva a pensar, a ubicarnos y tratar de responder una pregunta: ¿cómo se forma el rendimiento? Cuando queremos modelizar, queremos simplificar, y desde el lado de la producción queremos tener herramientas de juicio para la toma de decisiones, los modelos de generación de rendimiento son diversos, pero podemos simplificarlos en aquellos que se plantean como la simplificación entre la partición de la cantidad de biomasa total que produce un cultivo y que es particionado por el índice de cosecha en producción. Eso nos lleva a ignorar una serie de factores que interactúan y nos alejan de la funcionalidad, pero nos dan una visión muy clara de un análisis de cómo podemos entender la partición hacia el rendimiento en condiciones potenciales. El segundo forma de las muchas que hay para analizar la generación de rendimiento es considerar la eficiencia de uso del agua. El agua es un factor que regula esa eficiencia de conversión y por lo tanto, dependiendo de cómo es la capacidad de transpirar que tiene un cultivo, de capturar agua del suelo y funcionar durante su ciclo,
junto con el índice de cosecha, nuevamente podemos estar viendo en qué medida las limitaciones hídricas a lo largo del ciclo, no puntuales, sino a lo largo de todo el ciclo del cultivo, actúan sobre la formación del rendimiento. Y finalmente, otra de las formas en las cuales vamos a detenernos un poco más es tratar de entender o ver la generación del rendimiento como la formación de estructuras o componentes que son cuantificables, que son numéricas, donde el rendimiento, eso que cosechamos, es nada más y nada menos que la cantidad de granos que logramos producir y el peso individual de esos granos, en un proceso continuo. ¿Recuerdan que vimos que el desarrollo y el crecimiento son procesos continuos, irreversibles, lo que es crecimiento, y por lo tanto lo que tenemos es una continua adaptación del cultivo para la distribución de esa energía, que podemos representar como los índices de eficiencia. Pero yendo a los componentes numéricos, ese número de granos a la vez está asociado a la capacidad que tienen nuestras plantas de formar estructuras reproductivas, espigas, de esas espigas contener granos, donde los contienen en sus espiguillas, y en ese proceso continuo ver el número de granos definido a partir de las estructuras y el peso del grano, principalmente por el crecimiento posterior a la antesis y la duración de ese periodo en crecimiento activo. ¿Por qué nos detenemos en hablar de esto? Porque en un ejemplo simplificado, un esquema simplificado, cómo es la generación de los componentes de rendimiento durante el ciclo de un cultivo, lo que vemos es una fase inicial, vegetativa, de formación de las fuentes, es decir, de los orígenes de captura de radiación para transformarlo en biomasa, y un periodo muy extenso en el cual se van definiendo en forma creciente diferentes estructuras que hacen la reproducción, que hacen la formación del rendimiento en los órganos que vamos a estar cosechando, es decir, en el grano, que se va consolidando a través de etapas que están íntimamente ligadas a la definición de la estructura, macollos que van a contener espigas, espigas que van a contener espiguillas, espiguillas que van a tener la posibilidad de formar granos, y que el periodo de peso de formación del peso del grano, que es el último, que es el llenado, como consecuencia de todo este crecimiento anterior, es un proceso mayormente compensatorio en lo que es la captación de los usos de la energía. En el caso particular de trigo, se identifican 6 etapas del desarrollo, 6 cambios importantes, significativos, relevantes en cuanto a la funcionalidad al funcionamiento de las plantas en pos de su perpetuación, en formar granos. Y esas etapas son desde el establecimiento, logramos las plantas para consolidar el rendimiento, el premacollaje, formamos las hojas para dar inicio a la formación de las estructuras reproductivas, el macollaje, damos lugar a la formación y consolidación de las estructuras reproductivas que van a contener los granos, la encañazón, ponemos punto final a la formación de esos macollos y desencadenamos todo el proceso de inicio de la etapa de formación de granos antesis, espigazón antesis, exponemos las espigas para que se dé el proceso de polinización y de formación de los granos, y por último la etapa de llenado de granos, que es la etapa más extensa en comparación con las etapas anteriores, pero es la resultante de todas las anteriores, que sumadas pasan a ser las más extensas, para desencadenar el fin del llenado de grano con la madurez fisiológica, el punto de máximo peso que tenemos en los granos, que tenemos en el cultivo, la máxima acumulación de biomasa, que últimamente, lo último que tenemos que esperar es el secado, la pérdida de humedad, para llegar a humedades de conveniencia en la cosecha de los granos.
En toda esa trayectoria lo que fuimos fue enhebrando cambios que son en los órganos externos, que es lo que nosotros vemos, pero que son posteriores a cambios fisiológicos que ocurren en la planta a nivel interno y que van a estar consolidando o dando lugar al rendimiento final. En esta imagen lo que estamos tratando de mostrar es que la cantidad de vástagos, la cantidad de hojas, las estructuras que hacen la formación de la planta como fuente de energía y los destinos, los que van a contener los granos, que van a contener ese proceso de formación de rendimiento, tiene, si vemos la línea verde, un crecimiento lineal desde la emergencia hasta la encañazón en cuanto a la formación de hojas. Es decir, es un continuo desafío que tiene el cultivo de mantener su actividad fotosintética a pleno durante todas las etapas que hacen a qué proceso, al que vemos en la línea azul, que es la formación de macollos, que son los que van a contener las estructuras reproductivas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la formación de macollos, que es el que contiene los granos, es la estructura que contiene los granos, tiene un punto final, que es cuando vemos el inicio de la encañazón. En ese punto ya no hay más formación de macollos, sino que hay muerte, y por lo tanto nuestras estrategias de formar estructuras reproductivas se tienen que concentrar desde antes del inicio de la encañazón a partir del momento de la emergencia. Y eso es donde identificamos, desde el lado del número de granos, que la competencia por nutrientes, por agua, por luz, es crítica. Es decir, la falta de nutrientes, la falta de agua, la falta de radiación o de captura de la radiación, lo que va a estar limitando en esa ventana, en ese periodo, desde emergencia hasta inicio de la encañazón, es la formación potencial del número de granos. Y si vamos al momento crítico en el cual ese número de granos se ajusta a los recursos en los cuales está creciendo, el número de granos final con el cual vamos a estar trabajando está definido por un periodo muy acotado, previo a la floración, en el caso del trigo, previo a la aparición de las aristas, en el caso de cebada, donde la ocurrencia de factores de estrés es detener el crecimiento o atenuar su crecimiento, que ¿quién lo genera? Falta de nutrientes, falta de agua, falta de radiación, falta de captura de radiación, lo que hace es detener o limitar el crecimiento del tallo, el crecimiento de las espigas, y facilitar la muerte de las flores y atenuar el número de granos. Eso, que definimos como periodo crítico, ha sido muy estudiado, está claramente identificado, y vemos acá en la línea roja, en el cultivo de trigo, que durante 20 días antes de lograr la espigazón, hasta aproximadamente 5 a 7 días después de la espigazón, vemos que la ocurrencia de un estrés biótico, una plaga, enfermedades principalmente, o abióticos, oferta de agua, oferta de nutrientes, nutrición del cultivo per se, tiene un impacto que puede llegar a niveles cercanos al 50% en el número de granos que podemos fijar. Es por eso que cuando hablamos de nutrición, nosotros tenemos que anticiparnos y preparar el cultivo tal que en ese periodo el cultivo esté en condiciones no limitantes. Las correcciones dentro de esta ventana son tardías. ¿Por qué? Porque el número de granos fue definido con anterioridad. Y acá lo que tenemos que asegurarnos es que los recursos ya estén disponibles, ya estén accesibles al cultivo, accesibles a la planta, y hayan permitido la construcción del número de granos que fue anterior a alcanzar este 100% en el momento de inicio del periodo crítico. Para ver la contribución de la nutrición en cuanto al rendimiento de trigo, hay muchas aproximaciones, hay distintas metodologías de estudiar brechas, que conocemos como brechas de
de rendimiento. Una de las tantas es a partir de la discriminación de los componentes que hacen la toma de decisiones en el manejo en cultivo, y pongo como ejemplo un trabajo que ya tiene sus años, pero sigue siendo vigente en cuanto a su cuantificación, que realizamos en el oeste de Buenos Aires y este de la provincia de La Pampa, a partir de información de lotes de producción y respuestas marginales o diferenciales por manejo. Ahí identificamos que todo lo que hacía los factores definitorios, calidad del ambiente, elegir el sitio, elegir el suelo, vamos a ver algunos elementos sobre eso, definir la estructura, es decir, cómo incorporamos la capacidad de captar radiación a través de la genética, de la fecha de siembra, la densidad de siembra, tienen un peso en términos de los rendimientos que hacen a la formación a la construcción del rendimiento alcanzado, logrado, que la protección y la cosecha también tienen un impacto en nuestras tomas de decisiones, y que habíamos visto que el manejo preventivo de esos factores de reducción nos permiten apuntalar el rendimiento alcanzable. Y si nos concentramos en la brecha que hace a la nutrición y al agua, pero el agua está intrínseca en el sitio, por lo tanto, desde el lado del manejo de la nutrición, es los fertilizantes, cómo manejamos la fertilización, encontramos que dentro de los rendimientos que estamos logrando, para este ejemplo promedio de cercano a los 4.000 kilos, el 14% del resultado, el 20% del resultado, perdón, está de la mano del manejo de los nutrientes. Y si lo vemos desde el lado de los rendimientos potenciales en la construcción, desde ese rendimiento logrado hacia ese rendimiento potencial, que estamos en un 60% de lo que podemos alcanzar, sabemos que la contribución de la nutrición es, desde el lado del manejo, uno de los elementos más de mayor peso relativo, después de haber elegido, fíjense, el sitio y las condiciones de siembra. Haciendo un detalle en cuán importante o cuán relevante es el manejo de la nutrición, de la fertilización, para atenuar estas brechas en cuanto a producción de trigo, sabemos que en el caso de dos nutrientes, el nitrógeno y el fósforo, la frecuencia de tener respuestas positivas, es decir, de encontrar aumentos de la producción y que esos aumentos de la producción se condicen con mejoras en resultados consistentes, ocurre que en más del 90% de las situaciones de producción normales, en ambientes de suelos semiáridos, subhúmedos, profundos, arenosos, francoarenosos, y gran parte de la región pampeana, región triguera. Es decir, nitrógeno y fósforo son dos elementos indiscutidos que olvidar en su manejo eficiente es dejar en una brecha cercana al 20 o 25% del resultado del rendimiento alcanzable para el cultivo. Eso lo sabemos, lo manejamos, y vamos a ver que la oportunidad de manejo en nuestro país, en trigo, está muy bien estudiada y consolidada. En el caso de azufre o de los microelementos, su contribución es variable y está en un rango entre un 50 y un 80% de frecuencia. Es decir, acá tenemos que acompañar las decisiones de manejo de estos nutrientes, por un lado, siendo conscientes que en no todos los sitios vamos a encontrar respuestas, pero que su contribución en promedio ronda entre un 5 y un 10% del resultado alcanzable. Es decir, para condiciones de búsqueda de rendimientos potenciales, que es el objetivo de esta capacitación, conversar sobre cómo llegar a mejorar en el camino del rendimiento potencial, sin duda que considerar azufre, considerar los microelementos, incluir los tratamientos biológicos que promocionan el desarrollo o los bioestimulantes que promocionan el desarrollo del cultivo como plantas capaces de capturar recursos y transformarlos en rendimiento, tienen una participación menor en términos de respuesta que nitrógeno y fósforo, pero con una ocurrencia
que no es menor al 50% y está entre el 50 y el 80% de observación de contribuciones en cuanto a casos positivos. Entonces ahora vamos a detenernos rápidamente en dónde estamos hoy en la región pampeana en cuanto a nutrientes y en cuanto al manejo de estos nutrientes. Lo que les comparto acá son resultados promedio de una red de estudios coordinado por la Asociación Civil Fertilizar y acompañada por investigadores de INTA y de universidades y de otras instituciones en toda la región pampeana. Es el promedio de 9 localidades, ya más de 2 años en este caso, y hoy ya entramos en el 4.º año de esta red, donde estamos observando que además de los nutrientes, además de la identificación de las necesidades de fertilización, la estrategia por la cual manejamos los nutrientes es un factor de limitación. Es decir, no es solo identificar qué elemento es el que está afectando la producción, sino cómo lo estamos manejando. Y si lo llevamos a resultados, en este estudio se analizan las brechas con respecto a la práctica promedio, es decir, la cantidad de kilos de cada nutriente que se aplican en una región para un cultivo en particular, con 2 estrategias adicionales. Se lo compara con una incorporación de un diagnóstico, es decir, análisis de suelo y expectativas de producción, promedio, rendimientos promedios, o con condiciones de alta producción, es decir, diagnóstico más la corrección planificada o prevista para cultivos que están dentro del cuartil superior en cuanto a la productividad para esa misma región. Es decir, diferimos en observar la historia promedio o seleccionar la historia del cuartil superior de la producción. ¿Qué es lo que vemos aquí? En azul nos muestra que en los casos de los cultivos de soja hay una brecha solamente de considerar análisis de suelo y pensar en la producción promedio al definir el planteo de manejo de la nutrición. No es el objetivo de esta presentación hablar de soja, pero sí tengamos en cuenta que en soja hay mucho para ganar con el solo hecho de incorporar análisis de suelo y fertilizar pensando en las necesidades y expectativas de producción promedio. Hoy la dosis de corrección es muy inferior a las que generan resultados sustentables o de aportes significativos en producción de soja. ¿Y qué es lo que le da esa aleatoriedad? En cambio, en el caso de trigo, fíjense que la incorporación del análisis de suelo y la corrección por expectativas promedio aporta muy poco. Es decir, la práctica habitual, frecuente, eso que es lo más común que estamos viendo a nivel de manejo de la nutrición en nuestras regiones, están sustentando el promedio, están sustentando la estabilidad de la producción. Y que la incorporación de algunos ajustes en cuanto a la expectativa de rendimiento, aumentamos los rendimientos, por lo tanto la demanda de algunos elementos es mayor, o la aparición de algunas limitaciones se adiciona, ocurre, nos permite una brecha cercana al 10%, al 9% de resultado. Y es acá donde vamos a concentrarnos en esta trayectoria. Vamos a salir de los promedios para ir hacia rendimientos por encima del promedio, con contribuciones cercanas al 9-10% del resultado. ¿Dónde estamos hoy en la región pampeana? Y por un lado, estos son resultados de una red de evaluaciones, un mapa del estado de fertilidad que coordina el INTA con la participación de Fertilizar y que se realizó con una misma metodología en el año 2011 y se reiteró en el año 2018. Es una caracterización intensa de la región pampeana en cuanto a los análisis de suelo, con una metodología estándar, donde lo que vemos es, en el caso de materia orgánica, la oferta de materia orgánica, los contenidos de materia orgánica en promedio, en los últimos 7 años, han sufrido o han mostrado pequeños cambios y que, comparado con la situación original, se muestra una menor cantidad de materia orgánica como carbono total de los suelos. Para todas las imágenes que vamos a ver adelante,
Imagine esto como un semáforo. Los puntos de color verde son situaciones en términos de fertilidad de suelos favorables, de poca probabilidad de limitaciones en el indicador que estemos usando. Los rojos es lo contrario, situaciones de riesgo, de limitación, de insuficiencia, y los rangos amarillos y anaranjados una situación intermedia. Pero materia orgánica, un comentario importante, medimos carbono como un componente total, pero no estamos hablando de la calidad de esa materia orgánica, y hoy abundan los estudios a partir de mediciones de nitrógeno potencialmente mineralizable, de índices de textura como el índice con respecto a materia orgánica, conocido como IMO, muy adaptado a las regiones del oeste de Buenos Aires, o los arenosos, o el este de la Pampa, que nos están mostrando que la cantidad no es todo, sino la calidad tiene mucho que ver en cuanto al potencial productivo y la capacidad de liberación o de dinámica de nutrientes que estamos teniendo en nuestros suelos. ¿Qué le sucedió al fósforo extractable? Recordemos que el fósforo extractable es una medida de la probabilidad o de la posibilidad de respuestas a la fertilización, es un indicador del riesgo de tomar decisiones de corregir agregar fósforo, dependiendo del punto de referencia que usemos, y que en los últimos 7 años solamente, ven acá lo que es la región pampeana, en el 2011, en el 2018, hubo una disminución importante en los sectores de color verde, es decir, los sectores donde los niveles de fósforo superan las 20 partes por millón, es decir, los sectores donde las posibilidades de tener respuestas a fertilización del cultivo, por ejemplo trigo, son bajas, y hay un aumento de los sectores de color anaranjado, o algunos puntos rojos, y predominantemente amarillos, es decir, nos estamos desplazando hacia niveles que están en el rango de inferior a las 20 partes por millón, que están ubicados en el rango de respuesta probable en la mayoría de los cultivos. Si pensamos a la región pampeana como un solo lote, y esto es un mapa de variabilidad espacial, lo que nos está diciendo es, estamos en promedio en una condición menor de oferta y estabilizándonos en niveles de alta probabilidad de respuesta a la fertilización. Es más frecuente de lo que era hace unos años encontrar sitios donde la producción de los cultivos está limitada. Y si hablamos de trigo, casi toda la región pampeana, salvo algunos sectores muy localizados, en esta banda hacia el oeste de la región agrícola pampeana o hacia el norte de la provincia de Córdoba, en el resto del país, ignorar el manejo eficiente de fósforo es poner una limitación que a priori sabemos que está ocurriendo para la producción del cultivo. De la mano de los cambios que vimos en fósforo, vemos cambios significativos e importantes en la oferta de algunos elementos. Por ejemplo, el caso del zinc. El zinc, que en condiciones originales era de alta niveles extractables, en solo 6-7 años mostró un crecimiento en las áreas de potencial de eficiencia. No vamos a hablar de deficiencia sí o no, solo estamos hablando diciendo que el zinc mostró un cambio mucho más abrupto que otros elementos en pocos años, y que su resultado hoy nos lleva, en el caso de cultivos de maíz, a no dudar, en búsqueda de alta potencial, a incorporar el diagnóstico de su estado para definir la conveniencia o no de su corrección, independientemente de fechas de siembra tempranas o fechas de siembra demoradas. Los cationes, calcio, magnesio, potasio, mostraron comportamientos similares, en distinta magnitud, que en algún momento podemos conversar en detalle si son situaciones de limitación o situaciones solamente de cambio, pero saber que en 7 años los suelos cambiaron. Fíjense que en el caso de calcio estamos viendo algo similar. Hay una mayor expansión de los sectores anaranjados o rojos, con una disminución de la intensidad de los sectores verdes, es decir, hay un cambio.
un cambio en la dirección de extracción o del suelo con menor capacidad de provisión. Dentro de esos cationes encontramos el potasio. El potasio también mostró ese cambio. Si bien en gran parte de la región pampeana son niveles todavía suficientes para sostener altos niveles de producción, los cambios nos están llevando a revisar, a ver que tenemos una condición de cambio hacia una menor oferta y en algunos sectores, hacia el límite del río Uruguay, la parte mesopotámica, por la conjunción de los materiales originales y los niveles de extracción de los suelos, es más frecuente encontrar limitaciones en los cultivos y potenciales respuestas al corregir, tal como lo vemos en Uruguay. Los cambios en las bases de intercambio, calcio, magnesio, potasio, fueron compensadas por aumento en los protones, aumento en la acidez de los suelos, y es a nivel de los primeros 20 centímetros, es uno de los cambios más importantes que se evidencian en los últimos 7 años. Fíjense que hay un predominio de suelos que están en rangos de moderada acidez, cuando antes estábamos en neutralidad a leve acidez. Todavía no es una situación que pensemos que es crítica en forma directa para la corrección por encalado, la incorporación de prácticas como en suelos tropicales, en suelos rojos, ante presencia de aluminios que generen toxicidad. Pero sí es una llamada de atención principalmente en lo que hace a la eficiencia de uso de nutrientes, la eficiencia de uso de fertilizantes que reaccionan con el suelo y en esa reacción liberan o están proveyendo los elementos nutritivos que necesitamos para los cultivos, y por sobre todas las cosas, esa interacción en el crecimiento inicial de las raíces de cualquier cultivo que puede verse limitado, no frenado, pero limitado, y que es una avenida de exploración. En síntesis, lo que estamos viendo hoy, la situación actual, es que los niveles de materia orgánica son menores en comparación a la condición natural, pero lo que más cantidad es, hay cambios cualitativos significativos. Hay suficiente carbono en algunas regiones, pero carbono con un aporte de otros elementos limitado, y por eso vemos respuestas tan espectaculares a la incorporación de cultivos de cobertura con leguminosas, la atención del ciclado de nutrientes y las respuestas a la nutrición apuntaladas por mejoras físicas y químicas de los suelos por fertilización, que las limitaciones en la oferta de nutrientes es más generalizada, ya no encontramos regiones tan claras donde hay nutrientes que no son limitantes y solamente se concentran en algunas áreas, vemos algo más generalizado en toda gran parte de la región pampeana, que las plantas lo muestran, análisis foliares, no los compartí acá, están correlacionando el mismo comportamiento, es decir, las plantas están mostrando en su concentración foliar y en su concentración en los granos, niveles en los pisos de sus rangos de suficiencia, es decir, muy próximos en algunas áreas o algunas condiciones de producción a empezar a manifestar limitaciones, y eso se manifiesta principalmente como una herramienta de diagnóstico para sustentar prácticas de manejo de largo plazo, que las evidencias del manejo de la fertilización nos sustentan que hay que caminar en el ajuste de la fertilización como una herramienta importante en los modelos integrados entre el rendimiento del cultivo y la oferta de nutrientes. Con todo esto, y en los próximos 10 minutos aproximadamente, vamos a tratar de transitar algunas generalidades para el manejo de nutrientes en los planteos de producción. La expectativa de estas presentaciones es primero tener en cuenta que el primer paso para tener rendimientos de producir trigo es tener agua. No hay situación en la región pampeana donde el perfil de agua en el momento de la siembra no explique el resultado del cultivo. Tanto en ambientes de zonas centrales o sudestes, como en ambientes de suelos profundos y arenosos, en la medida que tenemos más agua,
nos acercamos a los rendimientos potenciales. Y fíjense que hay un rango muy parecido, independientemente de la región, en cuanto a esos niveles de oferta hídrica en el cual maximizamos producción. En particular en suelos arenosos, profundos, en la región semiárida y subhúmeda, el trabajo del doctor Cristian Álvarez, de acá de INTA General Pico, nos muestra que el 83% de las variaciones de rendimiento de trigo dependen del agua en el momento de la siembra. Entonces, sabiendo el tamaño del vaso en el cual estamos produciendo, sabemos a qué rendimiento estamos apuntando nuestras decisiones de manejo con una calidad en esa información muy fuerte asociada al agua. Las lluvias, en el mejor de los casos, aportan no más del 50% del consumo de agua del cultivo. Por lo tanto, es nuestra decisión conocer el perfil hídrico, tomar la decisión de sembrar y recién empezar a hablar de cómo apuntalamos el manejo de la nutrición. Otro factor importante a considerar es que el crecimiento, esta línea verde nos muestra el crecimiento en biomasa, es posterior a la acumulación relativa de nutrientes. Todas las líneas de puntos que vemos acá, o de otros colores, nos muestran la acumulación de nitrógeno, fósforo, potasio, azufre. Mientras que la línea verde nos muestra la acumulación de biomasa. Esto es un concepto importantísimo. El manejo de los nutrientes se sustenta en el pronóstico de la oferta, de la disponibilidad, y antecede a la manifestación en crecimiento. De ahí que es tan importante recordar que ese número de granos, que se correlaciona en forma muy estrecha con los rendimientos, es la única variable de esos componentes numéricos que se ajusta por la fertilización. Fíjense que estas líneas rojas nos están mostrando el rango, cómo se desplaza del número de granos y acompaña la mejora en rendimiento al fertilizar, comparado con las líneas grises que separan los rangos de granos en cultivos sin fertilización. Ese comportamiento no lo vemos compensado en el peso de los granos, que explican en forma no significativa variaciones de rendimiento y que tiene bajo impacto la fertilización. Por lo tanto, tenemos que acordarnos que lo que estamos manejando es la búsqueda de mejoras en la nutrición muy tempranas, tal que apuntalemos el número de granos. Y este trabajo, hecho por ingeniero Quiroga y Pacapello, nos muestra que en ambientes semiáridos y subhúmedos, es decir, donde hay limitaciones hídricas, no es riesgoso lograr cultivos con alto crecimiento vegetativo inicial. ¿Por qué? Porque la eficiencia de uso del agua se ve significativamente mejorada cuanto más temprano es la corrección. ¿Por qué? Porque apuntalamos la formación del rendimiento sin exacerbar el consumo de hídrico, que va a estar apuntalado principalmente por las reservas que tenemos en el suelo y por el crecimiento del cultivo y su capacidad de compensación en el uso de los recursos posteriores. Siempre que hablamos de manejar nutrientes, vamos a hablar de las 4 decisiones correctas: elegir la dosis, el momento, el lugar y la fuente, y para lo cual yo les voy a dejar rápidamente algunos elementos de juicio, elementos a considerar a nivel de cada nutriente. En el nutriente más importante que hace al funcionamiento de este cultivo y de todos los cultivos, el nitrógeno, sabemos que funciona regulando el área foliar, que hace la formación y mantenimiento posterior a la antesis, y que desde el cultivo vamos a ver sus deficiencias sobre las hojas viejas, las hojas que se formaron primero porque hay una gran movilización para el sostenimiento del área foliar joven o en desarrollo de sus estructuras. Es un nutriente muy móvil, que tenemos mucha flexibilidad de corrección, que ingresa con el flujo masal, y que es normal, en condiciones de deficiencia, observar clorosis y muerte de macollos. Para reforzar el momento de corrección del nitrógeno, estos trabajos hechos en condiciones hídricas diferentes entre julio y octubre, es decir, durante el periodo invernal, nos muestran que, salvo en condiciones de abundancia hídrica, 3 veces por encima de lo normal, es conveniente la corrección del macollaje, es decir,
postergar esa corrección lo más cercano al momento de la etapa crítica. En general, en zonas semiáridas y subhúmedas, los mejores resultados se concentran con anticipar a la etapa de siembra o premacollaje esa corrección nitrogenada. Lo reforzamos con otros estudios más modernos, donde nos muestran que correcciones en SADOX 30, es decir, el inicio de la espigazón, no mejoran la decisión de corrección a la siembra en forma dividida o en forma completa. Por lo tanto, la corrección temprana sigue siendo el pilar y la planta lo acusa como tal en cuanto a la captación de nitrógeno en etapas de macollaje. El segundo elemento importante es el fósforo. Sus funciones son hacia el desarrollo de las raíces, la tasa de crecimiento inicial, la formación de los macollos, la formación de las estructuras reproductivas. Tiene muy baja movilidad, por lo tanto hay que acercarlo donde las raíces lo pueden encontrar. El análisis de suelo es crítico a la hora de tomar decisiones de corrección y que cualquier fertilización que hagamos tiene que estar incorporada en el suelo por movilidad o por físicamente localización antes de que las raíces empiecen a crecer. El potasio rápidamente vimos que era un regulador osmótico que participa en el metabolismo de la fotosíntesis. Las experiencias de potasio en trigo en Argentina son en alguna medida abundantes y confundidas con el aporte de los cloruros, porque la fuente más importante es cloruro de potasio, pero sepamos que lo que vamos a empezar a mirar en cuanto a síntomas son hojas viejas, es decir, hojas que aparecieron en forma temprana, con aparición de síntomas de secado en las puntas, como estrés por salinidad o estrés de toxicidad. El azufre, de la mano del nitrógeno, participa en la formación de proteínas, hace a la eficiencia del uso de la radiación, se reserva en la materia orgánica, entonces las pérdidas de calidad de materia orgánica repercuten de forma directa sobre las deficiencias de azufre. Su alta movilidad en el suelo le da posibilidades de aplicaciones durante toda la etapa vegetativa. Su captación por flujo masal también, pero su baja movilidad en las plantas nos muestra que las deficiencias de azufre repercuten en un efecto de pérdida de eficiencia de la radiación, que en algunos casos se manifiesta por el ineficiente uso del nitrógeno. ¿Qué es lo que vamos a estar observando? Plantas con hojas jóvenes, nuevas, las que están en el tercio superior, la que va a ser hoja bandera, con clorosis. Y eso es ineficiencia en el uso de la radiación. Las respuestas son consistentes en todas las regiones, de la mano de un buen manejo del nitrógeno. Los micronutrientes tienen una participación muy importante en cuanto a funciones específicas, procesos muy críticos en el crecimiento y la formación del rendimiento, que pasan desde la división celular, la respiración, la fotosíntesis o la actividad enzimática. En particular, yo les comentaba, estudios en cloruro de potasio nos muestran respuestas crecientes en la medida que hay aumentos en los contenidos, hay aumentos en las lluvias, en la etapa de inicio de llenado de granos, y que eso es poco frecuente, pero que explica el 60% de los resultados a la aplicación del cloruro de potasio en ambientes de regiones del oeste de Buenos Aires y este de La Pampa. El zinc, con condiciones de deficiencia muy generalizadas en el caso de cultivos de maíz, está estrechamente ligado al manejo de la materia orgánica, ingresa de la misma forma que lo hace el fósforo, por el proceso de difusión, un gradiente de concentraciones, y su sintomatología, en el caso de trigo, es un estriado verde internerval o manchas foliares que a veces nos confunden con algunas enfermedades o daños fisiológicos. Hay experiencias, el caso de recuperados por Roberto Rotondaro, que nos muestran contribuciones en ese rango, dijimos, del 6 al 10% del resultado, o los estudios del grupo de la Universidad de Río Cuarto, liderado por Gabriel Espósito, que nos muestran que en ambientes de alta producción es donde vemos mayor contribución de la corrección o la incorporación del zinc, en una región endémica en deficiencia de zinc, sobre todo manifestada en el caso de maíz, o esta recopilación de estudios hechos en toda la región pampeana sobre 16 situaciones por el grupo de Juan Urrutia, que muestra que
en promedio esperamos una respuesta próxima a ese 5 o 7% del resultado, que son unos 340 kilos en el cultivo de trigo aplicado de forma temprana en el momento de la siembra. Esa respuesta es mayor en términos relativos, cercano al 10%, cuando los suelos tienen menores contenidos de materia orgánica. Entonces, calidad de materia orgánica, manejo del sistema, tiene un peso importante en la hora de hablar de micronutrientes. Para ir redondeando, un nutriente que estamos estudiando, que es el boro, ha mostrado manifestadas deficiencias en oleaginosas, girasol y soja, y en la misma región hay algunos antecedentes de aplicaciones foliares que dan mejoras puntuales asociadas principalmente a mejoras en lo que hace a la polinización y mejor formación de granos. En síntesis, sepamos que los altos rendimientos los sustentamos con la formación, primero, y la fijación de los granos. Le buscamos número de granos. Que tenemos que evitar competencias, y esa competencia es anterior al inicio del periodo crítico, para poder estar preparados para soportar cualquier condición de estrés en ese momento clave de definición del número de granos. Que son muchos los nutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre, que limitan normalmente y que están identificados en las brechas de producción de trigo en la región, y que no hay recetas, y que el manejo de la nutrición tiene que integrar indicadores del suelo, análisis del suelo, de cultivo, expectativas productivas, para definir la dosis, el momento, la fuente y la ubicación de los fertilizantes. El punto de partida es, si tenemos agua, tenemos que ser eficientes en su captación, en su uso y su administración, y el número de granos es la variable en la cual tenemos que trabajar y que se construye desde la emergencia en adelante. Con eso les agradezco mucho su atención y disculpen que nos extendimos unos minutos más de lo previsto. Bueno, Martín, ¿ahí me escuchás? ¿Sí? Perfecto, sí, sí. Bueno, muchas gracias, muy clara la presentación. Bueno, la verdad que han llegado un montón y siguen llegando un montón de consultas. Traté a lo largo de la charla de ir rescatando por ahí las que más se repetían, así que si te parece nos tomamos unos 10 minutos para contestar algunas dudas que fueron surgiendo. Vamos a intentarlo. Bueno, una de las preguntas dice, considerando todo lo visto, ¿cuáles crees que son los puntos críticos, ¿sí?, para expresar los máximos rendimientos en trigo? Los puntos críticos para intervenir a lo largo del ciclo. El primer punto crítico es la elección del sitio y su reserva hídrica para no contrariar ese rendimiento potencial. Hoy tenemos perfiles recargados, tenemos que pensar en la mejor fecha de siembra y el ciclo que más adapta a mi región, tal de consumir en el buen sentido, transformar esa agua en rendimiento. El segundo punto crítico es acompañar el cultivo desde la etapa temprana. Es decir, todas las correcciones nutricionales es armar una estructura de cultivo lo más temprano posible para pasarle al cultivo la posibilidad de poder compensar el uso de energía, porque una vez que tiene una limitación, esa limitación repercute en forma muy negativa en poder ser compensada. Vimos que cuanto pasa el tiempo, las posibilidades de corrección son cada vez menores y por lo tanto es donde más pega es llegar tarde. Perfecto. Otra de las preguntas, bueno, relacionada un poco a lo que venías diciendo, si tengo poca agua en el perfil, ¿recomienda bajar o subir la densidad? Si tenemos poca agua, la densidad no va a ser un factor sensible, ¿no? Lo vimos en las brechas. El manejo de la densidad en trigo tiene muy poco espacio de variabilidad. Lo que vamos a tener con poca agua, principalmente, vamos a estar teniendo menor expectativa de producción. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un ajuste proporcional de la toma de decisiones, más desde el lado de con qué nutrición voy a estar manejándome y con qué criterios voy a estar mucho más atento a los factores reductores. La densidad evitaría tocarla. Hoy lo estamos volviendo a estudiar
tratando de imaginar, como en el caso de cultivos de verano, y no vemos antecedentes que bajar la densidad sea una solución, como tampoco modificarla en forma significativa. Perfecto. ¿Alguna relacionada a micronutrientes? Respecto al zinc y al boro, ¿en qué parte de la planta se muestrearía para hacer un diagnóstico? ¿Y en qué estadio debería hacerlo? Bien, lamentablemente cualquier muestreo en foliar es un muestreo post-mortem, es decir, si esperamos que tomar una decisión en cultivos de secano, que vimos que fisiológicamente van definiendo sus componentes y sus atributos en forma anticipada, los análisis foliares acompañan la validación de una toma de decisiones, pero llegan tarde a la hora de la corrección de ese cultivo. Entonces, lo que tenemos que ir es hacia mediciones estandarizadas. Si queremos conocer cuál es el estado nutricional de zinc o de boro de un cultivo, o su comparación principalmente con una situación corregida o diferente, el estado estandarizado de muestreo es el análisis foliar de hoja bandera. Es el momento en el cual nosotros tenemos que asegurar el tener una condición nutricional no deficitaria en ningún elemento y es el que más estandarizado. Pero lo reitero, no es una herramienta de diagnóstico, menos que esté calibrada como tal. Las herramientas de diagnóstico hoy pasan por análisis de suelo y en el caso de boro lo estamos estudiando, posiblemente esté más integrado con los antecedentes del sitio a través de otros cultivos que directamente por la medición en el cultivo en particular. Perfecto. Bueno, otras preguntas, que hubo varias vinculadas a este punto, te las resumo en una pregunta. Digamos, la utilización de promotores de crecimiento o de bioestimulantes junto a una correcta fertilización ayudaría a un mejor uso de agua y nutrientes. La respuesta es sí. Tenemos muchos estudios, hay muchos estudios con promotores de crecimiento, bioestimulantes, es decir, alternativas que le dan al cultivo mejor lectura de su sitio de producción y mejor funcionamiento fisiológico. Voy a hacer un ejemplo, es el caso de promotores biológicos aplicados en tratamiento de semillas, no es el único, pero para tomar un ejemplo, lo que hacen es acompañar la construcción de la estructura del cultivo, mejoran, adelantan la capacidad de crecimiento de las raíces, en realidad no lo adelantan, sino que disminuyen la posibilidad de algunos factores de estrés iniciales, y eso hace a una consolidación de un cultivo, que necesita sí o sí ser acompañado por decisiones acordes asociadas a la oferta de nutrientes. O sea, podemos mejorar el desarrollo de una raíz, pero si no hay qué recursos capturar, estamos en la condición apretada. Veíamos ahí en esos resultados que los promotores biológicos o los tratamientos biológicos bioestimulantes están en el rango entre un 5 y un 7% de rendimiento alcanzado, siempre que lo acompañemos con la oferta de recursos. El año pasado terminamos un estudio con Cristian Álvarez midiendo tasas de crecimiento en cereales de invierno con promotores de crecimiento, y lo que vemos es que hay una mejora en la eficiencia de uso del agua, hay una mejora en las tasas de crecimiento relativos, pero siempre necesitan el agua, siempre necesitan el nitrógeno, y eso se transfiere en llevar el cultivo a un ciclo más cercano al potencial. Está dentro de esa categoría de mejoramiento del rendimiento. Perfecto. Bueno, Martín, la verdad que hay más de 40 preguntas. Intenté tomar algunas de las que más se fueron repitiendo. Bueno, sabrán entender que es imposible por ahí responder todas las preguntas, pero queríamos comentarles que va a quedar a disposición la charla grabada por Martín para transmitirle a cada uno de ustedes. Y también le vamos a estar enviando una nota técnica, también escrita por Martín, en donde seguramente en esa nota van a poder encontrar respuesta a muchas de las preguntas que llegaron y que siguen llegando. Así que bueno, para ir dando cierre a esta primera capacitación, que forma parte de este ciclo de capacitaciones que estamos haciendo, en primer lugar, bueno, agradecerte, Martín, por tu buena predisposición. La verdad que
muy clara la charla, muy buenos los conceptos que nos llevamos. También agradecerle a todos los que se inscribieron en esta capacitación y comentarles que el martes que viene nos podemos volver a encontrar en el mismo medio, ¿sí? Por esta plataforma, con una capacitación, martes 14 de abril a las 9:30, va a estar Gustavo Ferraris dando una capacitación sobre los aspectos claves en la nutrición del cultivo en el periodo de siembra-macollaje, ¿sí? En trigo y cebada. Invitarlos a que se unan y bueno, agradecerles una vez más por haberse sumado a esta capacitación y quedamos disponibles desde nuestra página www.stoller.com.ar para responder todas las preguntas. Muchas gracias, Martín, por haberte sumado en esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos, gracias por la atención y esperemos que en el escrito podamos responder algunas de las preguntas que veo, que son muchísimas, y vamos a tratar de revisarlo para tratar de contemplar la mayoría de esto. Bueno, gracias, Martín. Un saludo Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.